Dentro de un mes y pico se acerca una de las fiestas religiosas más grandes, la Navidad, los Reyes, Año Nuevo, y etcétera, etcétera. Entonces la gente en estas fiestas supuestamente celebran el nacimiento del Hijo de Dios, el Mesías, y se hacen regalos unos a otros, hacen fiestas, vacaciones, y sobre todo, y como punto principal, se hace negocio. Porque en estas fechas, y ya empiezan por ahí a poner arbolitos y regalos de Navidad, es cuando más dinero hacen los comercios. O sea, es un negocio fabuloso, impulsado como siempre por la religión, por esa cueva de ladrones que dijo Jesucristo que eran los religiosos, escribas y fariseos asesinos, proles de demonios, como dijo Jesucristo. Y siguen igual. Lo que poca gente sabe es que en ninguna parte de las Escrituras, en ninguna parte, dice en qué mes, semana o día nació Jesucristo. Lo que sí dice es que nació casualmente en Belén, porque en aquel tiempo el César mandó hacer un censo para saber cuántos judíos vivían en la tierra de Palestina, de tal manera que hizo que se censaran los padres, etcétera, donde habían nacido, con su familia y sus hijos, para tomar nota y saber, más o menos calcular, cuántos millones de judíos vivían allí. Indudablemente el César no sería tan estúpido de promover un censo en pleno invierno, con frío intenso y con lluvia, cuando la gente tenía que desplazarse a pie, con niños pequeños y mujeres, ancianos y enfermos. Por lógica sería en verano, para que la gente tuviera un buen tiempo para dormir fuera, porque entonces no había aviones, ni autobuses, ni trenes, sino a pie todo, o a burro. De momento, no dice nunca en qué fecha nació. Eso del 25 de diciembre es una fiesta, como todo lo católico, pagana, de origen ancestral cananeo, que celebraban ya en Babilonia, miles de años antes, en Egipto, en Canaán, los cananitas, adoradores de Baal, de Moloch y de Satanás, y entonces los romanos siguieron la tradición el 25 de diciembre al dios Invicto, al dios Sol, y hacían celebraciones, regalos, fiestas, luminarias, cánticos y bailes, celebrando al dios pagano, al dios del sol. Por otra parte, las Escrituras, por ejemplo, aparte que no dicen qué fecha nació, ninguna parte tampoco dice que en la Biblia, en las Escrituras sagradas, que había que celebrar esa fiesta, de ninguna manera, en ninguna parte. Dice una referencia que tendría que ser lógicamente en verano, porque la noche que nació Jesucristo en Belén, porque estaban en el censo viajando y no había habitaciones, y casualmente pues el único sitio libre, como María estaba embarazada, es un establo. Así que para pasar una noche pues al establo con los animales. Y entonces dice que había pastores afuera guardando el rebaño y que vieron unas luces y unos ángeles cantando y anunciando que había nacido el Hijo de Dios, que fueron a verle. Y los pastores, corriendo, pues fueron allí a Belén, donde señalaba, y allí vieron al Mesías, que había nacido. Por otra parte, se celebra, por ejemplo, los Reyes Magos, que visitan a Jesús y le regalan oro, incienso y mirra. En ninguna parte de las Escrituras dice que de Babilonia, o sea, lo que es Irak, Irán, vinieran reyes, astrólogos. Y no dice cuántos. Eso de Melchor, Gaspar y Baltasar es un cuento, como todo lo de la Iglesia Católica. Tradiciones, rituales místicos y paganos. No dice cuántos astrólogos. Podían ser 2, podían ser 4 o 6 o muchos más. Porque dice en las Escrituras que desde Babilonia, desde Oriente, vieron una estrella moverse que les indicaba el camino hacia el nacimiento donde había nacido el Mesías. Y dice que los astrólogos pues siguieron esa estrella siguiéndola día y noche en un viaje que tardaría meses, porque entonces desde Babilonia a 2500 kilómetros hasta Jerusalén, andando todos los días como una media de 25 kilómetros, pues puede uno calcular las semanas o meses que tardarían en llegar.
Lo que quiere decir que una estrella no se mueve, las estrellas son fijas. Nadie con mucho sentido común ve una estrella que se va moviendo y le va indicando a un sitio. Una estrella son soles, en algunos casos gigantescos, más que nuestro Sol. O sea, cualquiera de esas estrellas que se moviera un poquito hacia la Tierra, quemaba la Tierra y el sistema planetario completo. No era una estrella, era un ovni. Una visión ovni, un holograma, ovni como los de las Torres Gemelas de Nueva York. Que no les llevó la estrella o el ovni a donde nació Jesucristo, en Belén, sino a Herodes. Y le anunciaron que dónde era, que habían visto, que habían seguido una estrella que se quedó en el castillo de Herodes para ver al Mesías y conocerle. Y Herodes naturalmente preguntó a los sacerdotes que si eso era verdad, y efectivamente hablaban de un profeta llamado Miqueas que anunciaría que en ese tiempo tendría que nacer el Mesías, sería el rey de la tierra. Y rápidamente Herodes, pues engañando a los astrólogos, dijo que fueran ellos primero, le dijeron dónde estaba, que él también iría a adorarle. Una excusa porque lo único que quería Herodes era asesinarle. Es ilógico que algo proveniente de Dios vaya al asesino de Jesucristo a mostrarle y advertirle que había nacido el Mesías. Estúpido e imposible. Sino hay trasfondo algo más tétrico y morboso. Y cuando llegaron los astrólogos a la casa donde pues ya no vivía en una pesebre, fue una noche que pasó allí, la noche de nacimiento, pero siguieron adelante hasta el censo y luego dice que ya estaba en una casa, situados. Y entonces pues le vieron y en un sueño le dijeron a los astrólogos que no fueran otra vez a Herodes porque lo iba a matar, que se fueran por otro sitio, otra vez a donde habían venido, de Babilonia, y no dijeran nada. Y efectivamente cuando pasó el tiempo, unos meses, al ver que no volvían los astrólogos, Herodes mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. O sea, ya Jesucristo en aquel tiempo tenía 2 años, no estaba en un pesebre, ya hablaba y andaba, normal, un niño. Y otra cosa es que los astrólogos, o sea, la astrología, medium, ocultista, satanista, espiritista, videntes, es algo que las escrituras condenan severamente, las leyes de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice severamente que todas esas prácticas espiritistas son condenatorias y el que lo haga será destruido. O como en el Apocalipsis, en capítulo 21, versículo 8, que los que practican espiritismo, magia, vudú, adivinaciones, serán destruidos y no heredarán el reino de Dios. Es ilógico, por otra parte, que Dios mandara a videntes, ocultistas, astrólogos, estudiando las estrellas, sistemas planetarios, cartas astrales, algo en conexión con el ocultismo y el espiritismo, a anunciar a Herodes que había nacido Jesucristo, cuando efectivamente le iba a matar, y de hecho no le mató porque un ángel advirtió a José y a María que se lo llevaran a Egipto porque lo iban a asesinar, y efectivamente asesinó a todos los niños menores de 2 años de Belén. También es práctica, generalmente, en el mundo actual, de hacer un árbol de Navidad con bolitas, regalos y velas y cantar al árbol. Pero claro, eso no tiene ninguna conexión con Jesucristo, con las Escrituras, con el Mesías, con las buenas nuevas del reino y nada. Proviene una vez más de Babilonia. Entonces, cuando un rey babilónico, pagano, Nemrod, murió, que estaba casado, está con su madre, se había casado con su madre, dice la madre y esposa a la vez que se había transformado en un árbol pino, un árbol verde, y que había que seguir adorándole y rindiéndole culto. Así que el 25 de diciembre los saturnales cogían al árbol, le ponían velitas, regalos y cantaban al árbol en adoración, ritual pagano. O sea, lo que están haciendo una vez más es el ritual pagano a los dioses paganos o dioses demoníacos de Babilonia o Canaán. Porque en general, la Iglesia Católica en general, el 99,9% es pagano todo. Una religión pagana, totalmente satánica, cuyos sacerdotes son los sucesores de aquellos sacerdotes de Baal que por ley tenían que ser homosexuales y corruptores de menores. Y ofrecían hasta el día de hoy asesinatos, sacrificios de niños en los monasterios.
Eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. O sea, y lo saben muchos gobiernos, lo saben, sobre todo en países católicos, que se hacen raptos y asesinatos de niños, incluso a personas privadas, asesinos privados, como Anglais Ricard y en Bélgica y muchos otros países, se pagan asesinos sádicos para que asesinen niños en cualquier descampado. Y hagan vídeos snuff para tener una prueba y presentarla en el Vaticano de que se siguen haciendo sacrificios a los seres de la oscuridad. Porque la religión católica, como digo, el Vaticano, es todo diabólico y pagano. Millones de personas han sido asesinadas, quemadas y torturadas vivas por la Inquisición para imponer a la fuerza de las hogueras y del terror una religión satánica de origen cananeo, sin ninguna conexión, como digo, con Jesucristo, con la Biblia, con Dios, con nada, porque las enseñanzas son tan diabólicas del catolicismo, el hecho de enseñar que la gente tiene un alma y que cuando muere, pues allí va al infierno y allí los demonios lo queman eternamente. O sea que Dios tiene demonios de verdugos privados y Dios dice a los demonios que se entretengan eternamente en haciendo sufrir a millones. Pero que si pagas dinero en funerales, vas saliendo según vas pagando más dinero. Es la estafa más grande, la aberración más grande de la historia del mundo. Es una ofensa hacia el Creador del universo, de la tierra, de los hombres, que esas aberraciones diabólicas se enseñen o se hagan creer a la fuerza. Porque claro, la Iglesia Católica, como digo, el Vaticano se ha fundado a base de matanzas, de millones de niños, mujeres, hombres, ancianos, quemados vivos, millones en toda la tierra para imponer una religión diabólica. Comprenderán, añadiendo un poco a la Navidad, porque ya digo, todas estas prácticas del catolicismo son paganas. La idolatría, estatuas, imágenes, cuadros, a los muertos, huesos de muertos, sábana santa, clavos, santos, cualquier cosa. Ellos adoran a todo, es idolatría. Cualquier cosa, lo más absurdo. Suelo, piedras que dicen que la Virgen pisó antes de ir al cielo, como dicen los maometanos. Que Mahoma pisó una piedra con un caballo antes de ir al cielo. Bueno, aberraciones estúpidas, malvadas, que es una ofensa hacia el creador del universo, como digo. Cuando, por ejemplo, hablan de los tres, le engañan a los niños, que los Reyes Magos, pues van a venir y les van a regalar juguetes. No viene ningún rey mago, no ha existido nunca rey mago, eso de Melchor, Gaspar y Baltasar son nombres ficticios. En las escrituras no dicen qué nombre tenían los astrólogos, tampoco dicen que eran reyes. Pero se engaña a los niños ya de pequeñitos, ¿no?, con la esperanza de que vengan tres reyes en camellos, cosas, y le dejen regalitos. Pero desgraciadamente en los tiempos de Navidad es cuando más suicidios hay, más muertes por depresión, porque millones de familias, o hombres o mujeres que viven solos, pobres, no tienen dinero, no tienen amigos, y ven en ciertos hogares alegría, bullicio, cánticos, comida, la familia junta, y ellos no. Son los meses que más suicidios hay en la tierra. Y por otra parte hay niños pobres, bueno, es horrible, niños muriéndose de hambre a montones. No que no tengan regalitos de Navidad, ni reyes, es que no tienen un pedazo de pan para comer. Mientras el Vaticano, a base de robos, estafas y quemar millones, ha hecho la fortuna más grande de la tierra. ¿Le importa mucho que niños se mueran de hambre? ¿Cuántos niños de familias pobres ven a otros niños de familias ricas con bicicletas, los días de Reyes, con regalos, cochecitos o juguetes? Ellos no tienen nada. Los reyes, dicen los padres, que le han traído carbón por ser malos. No tienen los porcitos, es un desengaño para millones de niños que la mañana aquella del 6 de febrero se levantan con la ilusión de ver una pelotita o una cosita y no tienen nada. Los han engañado y los están haciendo sufrir. Los hologramas que, como digo, cuando la estrella de Navidad y eso, o los hologramas de ver ángeles avisando a los pastores del nacimiento del Mesías, son los mismos hologramas, es decir, la misma función que cuando el 11 de septiembre del 2001, de los aviones que se estrellaron supuestamente en las Torres Gemelas y en el Pentágono, hologramas por extraterrestres, que son los que han controlado a la humanidad y los que quieren controlarla hasta el fin.